ir con eso. Ay, no. ¿Dónde está la flechita? No hay flecha, creo que no hay flecha. No voy a hacer. No sé si está instalado. Sí, está rojo. Sí. Pero no hay fecha. Wow. Esto es raro. ¿Por qué pasa esto? A ver si pongo un poquito. Wow. Arriba. Más arriba. Esto me deja más abajo. Si lo desconecte y lo vuelve a conectar. Ya salió. ¿Ya salimos? Sí, sí. Acá esto debe ser bien. Ya. Muy bien, vamos a iniciar. En su guía práctica solo aparecen 2 pruebas de coagulación. Y. Paso. Ya. Muy bien, chicos. En su guía práctica solo aparecen 2 pruebas de coagulación. Básicamente la prueba de coagulación o la práctica es netamente práctico y también incluso parece que no lleva parámetros. Ustedes lo van a leer bien, pero a lo que yo leí pasaron en otros parámetros. Pero estos son los parámetros más pedidos. Y esto lo saqué en base de la guía de la doctora Hidalgo. El tiempo de protrombina probablemente que les pregunte. En muchas bibliografías está menor a 12 segundos. Y ahorita vamos a ver lo que es la hemostasia, que se venía repitiendo y deben saber. ¿Qué es hemostasia? El proceso mediante el cual se evita el sangrado. Entonces se forma un coágulo, ¿no? Hemostasia. Hematosis es el intercambio gaseoso, ¿no ve? A nivel de los alveolos. Hemostasia es básicamente detener el sangrado. Ese es el proceso fisiológico por el cual se detiene el sangrado. ¿Entendido? Ya, esta hemostasia se va a dividir en 2, primaria y secundaria, que lo vamos a ver adelante. Lo que quiero es que sepan que por lo menos estos 3, memorícense, por si acaso estos son los parámetros que saqué de la guía de la doctora Hidalgo, como les dije. Pero si no, si alguna vez el doctor les menciona, usen lo que él les menciona. Tiempo de sangría, 2 a 5 minutos. Algunos le ponen hasta incluso, pero no pasa de 6 minutos. Algunos le ponen 3 minutos como promedio, pero no pasa de 5 minutos. Está en ese rango, menor a 5 minutos. Y luego está el tiempo de coagulación, que es de 5 a 10 minutos. Ahí, como ven, expresa lo que trata de interpretar esa prueba. En este caso, el tiempo de protrombina es para ver si está bien la vía extrínseca de la cascada de coagulación. Ahí BE significa eso. Luego, hemostasia primaria, la PLK significa plaquetas. O sea, el tiempo de sangría lo que evalúa es si está bien la funcionalidad de las plaquetas y si también está bien la funcionalidad de los vasos. En la hemostasia van a ver que no solo participan los factores de coagulación, sino que también participan los vasos, participan las plaquetas, todo un montón, todo con la finalidad de formar el coágulo. O sea, el punto o el objetivo de la cascada de coagulación es formar el coágulo, para detener la hemorragia, fisiológicamente hablando. Ahora, tiempo de coagulación es hemostasia secundaria. BI significa vía intrínseca, ¿ya? Vía extrínseca y intrínseca, eso evalúa. O sea, hay más pruebas para coagulación, hay muchas pruebas, y seguro ya habrán oído incluso la prueba del torniquete para la fragilidad capilar. La prueba del torniquete, que seguro si ya han visto dengue o lo van a ver o están infectos, cualquiera de los casos ya conocen la prueba del torniquete. Pero estos 3 sépanse. Ahora, vamos a ir con hemostasia, antes de entender a la práctica. Ya, como les dije, el objetivo de la hemostasia es llegar a formar el coágulo. Entonces hay que saber cómo es el coágulo fisiológico. El coágulo fisiológico, cuando les pregunten, sepan que es la unión de la red de fibrinas con el tapón plaquetario. O sea, un montón de plaquetas con una proteína que se llama fibrina. ¿Ya? Ahora, esto me parece muy bonito, cómo le dividía las fases de la hemostasia. Básicamente, en Guyton no lo explica así, pero creo que debería sí explicarlo así porque está en los demás libros que he leído, lo dividen en 2 fases siempre, de una manera incluso didáctica, que se puede entender, y así entenderán la utilidad
de el tiempo de sangría, el tiempo de coagulación, ¿qué evalúan realmente? ¿Ya? Ahora, aquí muestra fases. Las dos fases solo son dos fases, primaria y secundaria. Lo que ven arriba que dice lesión o daño hace referencia al estímulo. ¿Cómo se desencadena todo esto? Es por un estímulo. En este caso tiene que ser una lesión a nivel del vaso. Vamos a comenzar de esta manera simple. Luego viene lo que es la hemostasia primaria. La hemostasia primaria, en esta solo participan dos cosas: el vaso y las plaquetas. Solo esas dos cosas. Si tienes una buena concentración en tu sangre de plaquetas, efectivamente esta primera fase no va a tener ningún problema. Vas a formar el tapón plaquetario. Y junto con buenos vasos, una buena vasoconstricción. Y aquí cuando les digo vasoconstricción, si les digo vasoconstricción, ¿cómo está el flujo sanguíneo? Que llama vaso circulatorio. Disminuido. ¿Y cómo está la presión arterial? Aumentada. Recuerden, vasoconstricción hace referencia a aumento de la resistencia periférica vascular. Si aumenta la resistencia periférica vascular, aumenta la presión arterial. Es la fórmula que les di al inicio. Luego se la voy a poner, pero tienen que recordarla, ¿ya? Porque así se entiende la dinámica, ¿ya? O sea, vasoconstricción, en nuestro caso, el flujo sanguíneo de esa zona se encuentra disminuido. Ha aumentado el diámetro del vaso, ¿ya? Ahora, ¿qué sigue? Hemostasia secundaria. ¿Qué vamos a ver en hemostasia secundaria? Vamos a ver básicamente los factores de coagulación. Son los únicos que participan en la secundaria. Y se van a dividir en dos vías. Estas dos vías no funcionan en sí separadas. Una vez te lesionas, hay una lesión, hay un ataque, hay una bacteria, no sé, cualquier cosa que desencadene lo que es la cascada de la coagulación, ambas vías se activan. La extrínseca y la intrínseca. Lo único que quiere decir extrínseca es que la lesión tiene que dañar alrededor del vaso, en el tejido, y tiene que lesionar la parte externa del vaso. Por eso quien lo activa se llama factor tisular, que es el factor 3 de los altos factores de la coagulación que hay, que son como 12, ¿ya? Se llama factor 3 o factor tisular. Lo vamos a ver más adelante. El intrínseco quiere decir que ocurre la lesión dentro del vaso. Es decir, que va a haber lesión del endotelio. Por histología deben recordar las capas del vaso. ¿Cuáles son las capas del vaso histológicamente? Recuerden, eso sí se va a seguir repasando. Esta es la cosa de histología que una vez y otra la sigo viendo, pero no me acuerdo si tengo la cabeza. ¿Cuáles eran? Está endotelio, ¿qué más hay? Endotelio, subendotelio. Recuerden esto es una materia, estamos muy alrededor. Bueno, a ver si funciona, si no la puedo ocupar. Sí, ya, muy bien, no se va a ver tanto, pero hagan el recuerdo, ¿no? La parte más interna hay un endotelio, no está cubierto de endotelio. Luego hay un tejido que se llama tejido subendotelial, que es como tejido conectivo. Luego está el característico. ¿Por qué el vaso se puede contraer? Porque tiene músculo, ¿no ve? ¿Qué tipo de músculo? Liso, bien. Tiene músculo liso. Y el último se llama adventicia. La capa adventicia, la más externa. ¿Ya? En total son como 3 capas, pero yo tomo en cuenta el tejido subepitelial, porque ahí se va a empezar a acumular colesterol para formar las placas de colesterol que ustedes seguro lo van a ver o lo vieron ya en patología. ¿Ya? En sí son 3 capas. Sí o sí siempre recordamos músculo liso, adventicia y endotelio. Ahora, sigamos. Ahí están las dos vías. Entonces, mi punto final, una vez uso el coágulo, cumplió su función, detenió la hemorragia, todo se estabilizó. ¿Qué queda? Queda otro último paso, que es la fibrinólisis. Básicamente, degradar el coágulo, ya no me sirve. Entonces,
Para hacer una fibrinólisis, como dice, siempre que escuchen la palabra lisis, es porque lo está causando una enzima. Ya, vamos a ver que el plasminógeno se transforma en plasmina y es la que va a degradar el coágulo. Eso es fibrinólisis. En la parte clínica más aplicativa, ustedes van a oír los hablados fibrinolíticos, porque va a haber, obviamente, coágulos patológicos, que su nombre, que lo habrán oído, son trombos, que nosotros clínicamente vamos a tener que actuar y eliminarlo, pero usando un fármaco, y esos fármacos se llaman fibrinolíticos, ¿ya? De ahí su nombre, degradar a la red de fibrina, degradar el coágulo, ¿ya? Esa es su finalidad. Sigamos. Ahora sí, concentrémonos en sus dos etapas. La primaria, donde solo participa los vasos, el vaso dañado y la plaqueta. La secundaria, ya saben, es toda la cascadita de coagulación. Ahora, de manera sencilla, ¿cómo funciona el mecanismo de la coagulación? Esta es la hemostasia secundaria, donde están todas las proteínas de la cascada de coagulación, ¿no ven? Ahí. Tenemos la vía intrínseca y extrínseca. Ya deben de saber que ellas se juntan en una vía en común. Todas, ambas, intrínseca y extrínseca, van a acabar en una vía en común. O sea, el resultado final, obviamente, es crear el activador de la protrombina. Aquí lo importante es activar la protrombina. En la cascada de coagulación, esa es su finalidad, ya sea extrínseco o intrínseco, es activar la trombina. Una vez activada la trombina, es lo que nos importa. ¿Para qué? Para que ésta active al fibrinógeno y lo transforme en fibrina. Y esto ya se lo dije. La fibrina se degrada, ¿no ve? Por el proceso llamado fibrinólisis. ¿Y qué producto sale de eso? Y se lo evalúa, lo avanzamos en velocidad de electrosedimentación. ¿Cuál es el producto de degradación de la fibrina? Y se lo toma en cuenta como un examen de laboratorio. Lo que se ve, ¿recuerdan? Dímero D, se pide, es bien pedido, o sea, van a escuchar eso más que velocidad de hidrosementación, van a escuchar más dímero D, ¿ya? Dímero D es el producto de degradación de la red de fibrina, de la fibrina, y así vas evaluando cómo está este proceso, si la persona está haciendo mucha coagulación. Entonces hay mucho dímero D, que es un producto de degradación, se pedía en el COVID. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo importante es que nuestro punto final, en lo que estoy hemostasis secundaria, esto es hemostasis secundaria, chicos, es activar a la trombina para que active al fibrinógeno y se forme la red de fibrina. Ahora, vamos a ir un poco más abajo. Ya, una vez mediocina fina se retracción y disolución de alien. Digamos que ya tenemos el coágulo, ¿entendido? Y yo les quería hablar de esa parte de que se degrada el coágulo. Entonces, esto también está en Robbins, principalmente hablan de eso, pero hay muchos más factores que son anticoagulantes. O sea, básicamente, chicos, en nuestro cuerpo, eso me lo explicaron bien. Gracias a que nuestra sangre fluye totalmente por nuestro aparato circulatorio, aunque fluyera, si no fuera por unos anticoagulantes fisiológicos que están liberándose constantemente en nuestro aparato circulatorio, nuestra sangre se coagularía. Sí o sí se coagularía. ¿Ven cómo se coagula cuando lo extraemos de la vena, no ven? Básicamente hay unas células que están siempre liberando un anticoagulante natural de su cuerpo. ¿Y cuál es? Son los mastocitos liberando heparina. Y eso ya deben recordarlo. Y también van a ver en farmacología que hay heparina. Se usa heparina vía exógena. Pero nosotros producimos heparina. ¿Ya? Producen heparina y los mastocitos constantemente están liberando y así evitas que tu sangre se coagule. O sea, nuestra sangre en sí se podría coagular dentro de nuestros vasos. ¿Y qué lo impide? Es que hay anticoagulantes. Hay muchos anticoagulantes. Como les enseñé de la proteína C, S, Z, que son antiinflamatorios, anticoagulantes, hay más. Pero este sí es importante porque participa una vez queremos deshacernos de nuestro coágulo fisiológico, ¿ya? Fisiológico. Entonces está
el plasminógeno. Simplemente ocurre que la trombina, una vez es activada, va a estimular a la proteína C, que ya les dije, la proteína C es procoagulativa o anticoagulante. Proteína C. Antiinflamatoria, anticoagulante, pueden llamarla así, pero es anticoagulante. La proteína C se activa y básicamente le activa el plasminógeno, al activador del plasminógeno. Y la plasmina, el plasminógeno acaba siendo plasmina. Y esa plasmina es la que se va a encargar de degradar la red de fibrina, básicamente degradar el coágulo. ¿Ya? Es una enzima. Así que manejen esa dinámica. Recuerden, hay más proteínas anticoagulantes, antiinflamatorias dentro de nosotros. Y esa es plasmina. Ahora sí, vayamos con la conversión protrombina en trombina. A ver si... Vamos a hacerlo sencillo. Ya recuerden que siempre, no importa dónde, en cualquier vía, toda la cascada de coagulación necesita de calcio. El calcio está presente en todas partes. Van a ver ahí calcio pequeñito. Ca más es calcio. Entonces el calcio participa en toda esta cascada de coagulación. ¿Por qué? Porque es un coayudante de las enzimas. ¿Quiénes son las enzimas? Los factores de coagulación. Factores de coagulación son proteínas inactivadas que básicamente se van a activar la una a la otra y son como unas enzimas que activan a una luego a la otra. Y para poder activar a la siguiente necesitan de la presencia del calcio, del ion calcio. Entonces, una de las funciones del calcio es eso, participar en la coagulación. Entonces, si yo atrapo al calcio con ETA, con, no sé, con otro ion, con un fármaco anticoagulante que atrapan calcio, entonces no se va a coagular la sangre, como lo hicimos acá en laboratorio, con ETA. ¿Ya? Entonces tenemos la trombina, esta es otra vez recordar lo mismo. Lo importante es que la vía intrínseca, chicos, se activa por el factor, comienza con el factor 12 y la vía extrínseca comienza con el factor 3 tisular. Vamos a ver si estamos adelante. Cascada de la coagulación, vía extrínseca. Ya. Cosas básicas. Entre la extrínseca y la intrínseca es más rápida. Ahí lo dice en segundos, no es necesario saber. La cosa es que es más rápida, porque solo necesitas dos proteínas. Básicamente, al principio, primero activas el factor tisular, que es el factor 3 de toda la familia de los factores de coagulación. Es el número 3. ¿Ok? ¿Qué lo activa? Un daño a un tejido. Imagínate que te golpeas, te haces un morete y ves puntitos rojos. Esos son pequeños coágulos. ¿Ya? ¿Y qué vía se activó? La extrínseca. Ahora, el factor tisular, que es el 3, se activa y va a activar al 7. Y luego del 7 va a activar al 10. Aquí lo importante es llegar siempre al 10. Eso es lo que une a ambas vías. Si eso les preguntan, que a ver, tal vez, es qué factor de la coagulación une a ambas vías, intrínseca y extrínseca, es el número 10. Todas acaban con que tienen que activar al factor 10. Van a ver que la vía intrínseca, que es más larga, activa al final al factor 10. Eso es lo que las conecta a ambas. Activar al factor 10. ¿Para qué? Porque el factor 10 va a activado junto con el factor 5 y más calcio, van a formar lo que es el activador de la protrombina. ¿Ya? Es un complejo de dos enzimas y un ion, un cation. ¿Ya? Eso es lo que sepan. Ese es el complejo que activa la protrombina. No es solo un factor de la coagulación, es ese complejo. 10, 5 y calcio, nada más. 10, 5 y calcio. A veces van a mencionar a los fosfolípidos, pero son como un vehículo, no son parte del complejo. Son solo esos, ¿ya? Eso es el activador de la protrombina. O sea, básicamente con estos, sí o sí siempre son estos, 10, 5 y calcio, vas a activar a la protrombina y va a pasar a ser trombina. ¿Ya? Eso es ahí lo importante.
¿Qué sí? Este es más largo. A mí sí me obligaba a memorizármelo todo. Era pregunta de examen con el doctor William. Pero dudo que sea con Méndez. No lo sé, voy a tratar de enviarles más PEs que encuentre. Si encuentro, les envío. ¿Ya? Pero la vía intrínseca es más larga. La vía intrínseca comienza ¿con quién? Con el factor 2, el factor de Hagemann. ¿Ya? El factor 2. ¿Y esto por qué se activa? Porque hay un daño en el interior del endotelio. Eso sí es importante. Daño endotelial. Eso vamos a ver más a continuación porque eso ocurre en muchas personas. Daño del endotelio. Ya les debe sonar a la triada de Virchow de patología. El daño endotelial. ¿Alguien conoce la triada de Virchow? Ya avanzaron sobre ese tema. Ya, lesión endotelial, ¿qué más hay? Es una triada. Hipercoagulabilidad, ¿ya? ¿Qué más? Éstasis, perfecto. Es éstasis del flujo sanguíneo. La sangre no fluye a la misma velocidad normal. Empieza a estancarse, empieza a ser más lenta. ¿Ya? Eso es muy bueno. El daño endotelial viene de lo que es la triada de Virchow. Básicamente, activaría la vía intrínseca, ¿ya? Para formar un coágulo. Pero en este caso, con la triada de Virchow, que ahora estoy en patología, es un coágulo patológico, a eso se le llama trombo. ¿Ya? Todo esto, otra vez, se necesita calcio. ¿Y cuál es la finalidad? Activar al factor 10, para que luego se una con el 5 y calcio y forme el complejo activador de la protrombina. O sea, nuestra finalidad de la cascada de coagulación es básicamente pasar de protrombina a trombina. Tener a la trombina para que active a fibrinógeno y se vuelve fibrina. Eso es. Ahí van a ver que es una secuencia de cascarita. Vamos a ver. Tal vez le pregunte al doctor qué sabe, ¿no? Le gusta la atención. Pero, bien. Ahora sí, vamos a irnos a algo un poco más dinámico. Ya sabemos lo que es ¿eso qué era? La hemostasia primaria o secundaria. Secundaria. ¿La primaria por qué estaba conformada? Fase vascular y plaquetas. Básicamente plaquetas y vasos. Eso lo vamos a evaluar mediante el tiempo de sangría. Y el tiempo de sangría, ¿cómo lo vamos a calcular? Mediante el método de Duque. Está en su guía. Método de Duque. Es el primero que vamos a hacer. Quien quiera pincharse el lobulillo de la oreja, va a doler. Vamos a tener que hacer. Pero no, una pinchada. ¿Ya? Pero eso, el tiempo de sangría es hemostasia primaria. Mide la funcionalidad de vasos y plaquetas. Ahora, hemostasia secundaria, ¿qué era? ¿O qué había? ¿Cómo? ¿De qué? Ahí básicamente factores de la coagulación participan un montón de proteínas. Un montón de proteínas que ¿quién las sintetiza? Eso, el hígado. Díganlo todos fuerte, amen al hígado. Si el hígado se daña, ocurre un montón de cosas bien feas. Pero ya, recuerde, hígado. ¿Quién sintetiza las proteínas de tu sangre? Hígado. Todo acusan al hígado. Si algo falla es el hígado. Ahora sí, vamos con esto. Que desarrollemos nuestras personas. Ya, la importancia. Ok, entonces para la coagulación, o sea, para una buena coagulación necesitamos de calcio. Pero aparte de calcio necesitamos de una vitamina, que es la vitamina K. ¿Por qué? Porque el hígado, para sintetizar ciertos factores de la coagulación, necesita la vitamina K. Y nosotros no sintetizamos vitamina K, no podemos sintetizar vitaminas excepto la D. La D sí podemos hacerlo mediante colesterol y luz solar. Pero la vitamina K no, ¿ya? Así que necesita vitamina K y va a poder crear esos factores de coagulación. ¿Cuáles son? Son factores de coagulación dependientes de vitamina K. Está en el gaito, así que tal vez lo menciono. Es el 10, el 9, el 7 y el 2. ¿Cuáles son? El 2 es protrombina, por ejemplo.
El 2 es protrombina. Y sí o sí necesitas protrombina para la cascada de coagulación, ¿puedes hacerlo sin ella? ¿Por qué? ¿Qué hace la protrombina? No, o sea, la protrombina se transforma en trombina. ¿Y qué hace la trombina? Activa el fibrinógeno para que se transforme en fibrina. O sea, es importante, es indispensable. Sí o sí tiene que haber factor 2, por ejemplo. Sí o sí tiene que haber factor 2. Si no, no se va a formar la red de fibrina y ese tapón plaquetario va a ser frágil. No va a tener una estructura fuerte y obviamente se va a romper y va a seguir la hemorragia. O sea, es al punto que quiero llegar. Ahora, estas son las otras proteínas que les mencioné, que siempre tienen que recordar C, S y Z. Son proteínas anticoagulantes o también pueden llamarle antiinflamatorias. Porque siempre hay un equilibrio. Hay tanto procoagulantes como anticoagulantes en nuestro cuerpo. Porque si no, ese coágulo, ese hematoma, seguiría todo el tiempo, ¿no? Nuestros golpes, nuestros moretes, seguirían todo el tiempo, pero no es así. Y es gracias a estas proteínas. ¿Ya? Así que recuerden eso. La vitamina K es indispensable. La consumimos en los alimentos, ¿no? Como la espinaca. Y lo importante de eso es que necesitamos una buena flora bacteriana. La flora bacteriana sintetiza también vitamina K. Y si tienes una buena flora bacteriana, a partir de tus alimentos que le des a tu flora bacteriana, van a poder crear vitamina K, que como es liposoluble, se absorbe muy fácilmente a nuestro intestino, llega a sangre. Una vez llega a sangre, se mete adentro del hepatocito y el hepatocito puede sintetizar. ¿Qué puede sintetizar? Factores de la coagulación. Eso recuerden, es importante. ¿Por qué? Porque es importante, lo vamos a ver en el otro capítulo. Solo vamos a ver la importancia. Ya vieron cómo es hemostasis primaria y secundaria, ¿ya? Lo básico que quiero que sepan es qué participan, quiénes participan en ambas, ¿ya? Ahora, ¿qué viene? Ya sabemos que en la hemostasis primaria, ¿quiénes participan? En la primaria. Vasos y plaquetas, ¿no ves? Y ahora vamos a ver qué pasa si las plaquetas disminuyen. Eso es trombocitopenia, que vimos en un hemograma. La trombocitopenia, o sea, la disminución de la concentración de plaquetas en nuestra sangre, se puede ver a muchas causas. Obviamente están las genéticas, pero no son tan vistas. Si no, habría muchos casos. Sino lo más visto es de fármacos, porque ¿quién no ha tomado una tableta, no sé, de paracetamol o algo? ¿Quién no ha tomado alguna vez en su vida algún fármaco? Todos lo hemos hecho. Entonces, la trombocitopenia inducida por fármacos es algo común que van a ver en su paciente, sobre todo en aquellos que sí o sí necesitan un tratamiento crónico de por vida. Así que ustedes van a estar constantemente pidiendo hemograma, monitorizando cómo están sus valores, viendo si le van a quitar la dosis, si le van a aumentar la dosis, o si lo van a reemplazar a ese fármaco. Eso ya será su criterio. Entonces, por eso le voy a mostrar algunos fármacos que hacen trombocitopenia. De todos estos fármacos, entre lo más interesante está, y que se usan harto, porque ustedes también lo han tomado, yo también lo he tomado. ¿Quién no ha tomado paracetamol en su vida? Levante la mano. O ibuprofeno. Fíjense. ¿Quién no ha tenido dolor de cabeza o se ha enfermado? ¿O a quién no le dio dengue? ¿A quién no le dio? ¿No te dio dengue? No, debió darte, pero no te has dado dengue. Es la única respuesta. Vives en Santa Cruz. Ya, a estos sí voy a querer que sepan. Porque estos son dentro de los AINES están paracetamol. Se lo considera dentro de su familia. Ustedes van a oír que tal vez no, unas bibliografías, pero con la doctora Dager, AINES, o sea, paracetamol está dentro de AINES. Así que lo que ella diga es para mí regla. Es regla. No importa qué otro libro le contradiga, ¿no? Ya, ahora, este grupo de fármacos, chicos, es importante. ¿Por qué? Porque van a escuchar ahora. ¿Han escuchado de la aspirineta?
Aspirina, aspirineta. Es que le dicen aspirineta como nombre comercial. Aspirina también. Sí. Ajá. Eso. ¿Quién dijo su nombre completo? Por favor, dígalo alto. Ácido acetilsalicílico. Eso. Grítalo, grítalo. Ácido acetilsalicílico. Ya bien, ácido acetilsalicílico. Ese es su nombre original. Ácido acetilsalicílico. Esa es su manera de abreviar en español. Ácido acetilsalicílico. Bien, está dentro de los aínes. ¿Por qué nos importa? Porque especialmente dentro de esta familia, digamos que esta es la plaqueta, ese pedazo de megacariocito, ¿no ves? Esta es la plaqueta, que no es una célula, ¿no? Es un pedazo de megacariocito. Este fármaco se pega a ella, se entra y básicamente inhibe una de sus enzimas. No es necesario por el momento que sepan qué enzima inhibe. Eso ya vamos a hacer el fármaco, ya lo deben estar avanzado. La cosa es que se pega la plaqueta por todo el resto de la vida de la plaqueta. Básicamente la mata. ¿Ya? Entonces, si está matando tus plaquetas, ¿qué le va a pasar? ¿Qué te va a pasar? ¿Qué vas a tener? ¿Qué problemas vas a tener? ¿Ya? ¿Y eso qué te va a dar? ¿A qué vas a estar propenso a tener? Eso, ese punto quiero llegar. ¿Ya? Entonces, este fármaco, por ejemplo, que es aspirina, se une permanentemente a la plaqueta hasta el día de su muerte. Básicamente, favorece que disminuya. ¿Por qué? Porque esto se lo da a personas que son hipertensas o que tienen muchas probabilidades de coagularse, que su sangre se coagule, de formar trombos. ¿Por qué un hipertenso podría formar trombos? Ahí viene la cosa. Porque siempre se les da esta a los hipertensos, que ya están diagnosticados. Porque produce daño en el endotelio. Produce daño en el endotelio. Recuerden que cuando uno ya es hipertenso, hay una constante vasoconstricción. O sea, el vaso se hace más duro, más rígido, y a la larga eso produce daño del endotelio. Daño del endotelio. Y si hay daño del endotelio, ¿qué vía se activa? Intrínseca. Intrínseca, la que está dentro, ¿no? Intrínseca, exacto. Se activa la intrínseca, por lo tanto, se va a formar un coágulo, pero este es un coágulo patológico. Yo no estoy teniendo una hemorragia, no me estoy desangrando. Este daño se debe a otra patología, que es la hipertensión. Entonces, ¿qué le dan para que la paciente evite hacer coágulo? Porque obviamente si hay un coágulo, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? El flujo disminuye el flujo. Infarto, bien, infarto. ¿Por qué? ¿Por qué hay infarto? Una disminución del flujo sanguíneo en la parte de las arterias coronarias que se encuentran sobre esas partes, o reducción más que todo por el atrapamiento de ese coágulo. Lo obstruye, ¿no? Este coágulo va a obstruir una arteria. Tarde o temprano va a encontrarse con una arteria de pequeño calibre y lo va a obstruir. Bien, ese es el problema, hacer infartos. Infarto de miocardio es de lo que se teme más, también del cerebro. Entonces, se los da crónicamente. Estas personas sí o sí tienen que estar tomando por toda su vida, porque no hay cura para hipertensión arterial crónica, aspirina, ¿ya? Entonces van a tener una trombocitopenia, o sea que esas personas van a tener tendencia a sangrar. Y ese es el punto que quiero llegar. Ahí hay una lista mayor de fármacos, pero este se usa mucho. Ahora, sigamos. Alteraciones de actividad. Otra vez volvemos a la vitamina K. Solo es para recordar que tienes que tener una buena flora bacteriana. ¿Y cuándo va a disminuir tu flora bacteriana? ¿Cuándo puede tu flora bacteriana ser afectada? Tomar antibióticos. Tomar antibióticos. También diarrea, bien, diarrea. ¿Qué más? ¿Qué más puede dañar tu flora bacteriana? Antibióticos, diarrea, también puede ser estreñimiento. O sea, básicamente cualquier patología que involucra el intestino daña tu flora bacteriana porque ellos están viviendo ahí, ¿no ves? Entonces, creo que no pasa. Estreñimiento, diarrea, uso de antibióticos, no sé, enfermedad de Crohn, lo que se les ocurra de... Procesos Ajá. autoinmunitarios. Procesos autoinmunitarios.
Ajá, a nivel del intestino. ¿Cómo cuál? La enfermedad de Crohn. Ajá. Te había otra enfermedad del intestino también, aparte de Crohn. Ya, la cosa es cualquier patología que esté dañando tu intestino. A ver, cualquier patología que dañe tu intestino, básicamente daña tu flora bacteriana y daña tu concentración de vitamina K. Básicamente no sintetizan vitamina K, no vas a sintetizar entonces factores de la coagulación. ¿Cuáles son? De memoria. 2, 7, 10, 9. Eso. Sí, eso. Ya. Eso es solo para el tercero. Y también puede ocurrir, ¿qué pasa? Digamos que mi intestino está bien, mi flora bacteriana está bien, hay buena absorción de vitamina K, entonces ¿dónde puede estar el problema? Y mi paciente sigue teniendo hemorragia, a pesar que sé que no tiene ninguna patología en su intestino. ¿Dónde puede ser? Sí, eso, en el hígado. ¿Qué patología del hígado? Ya, cirrosis, ¿qué más? Hepatitis, ¿ya? ¿Qué más? Cáncer hepático. ¿Ya? ¿Qué más? Hígado graso. Esteatosis hepática. Eso. Cuando le digan grasa a un órgano es esteatosis, le ponen el nombre. Esteatosis hepática. Esteatosis hepática. Busquen. También cuando sale una S con mucha grasa, que no has digerido tus alimentos, está horrible. ¿Cómo se llama esas S? Ajá, ¿ven? Ahí viene ese nombre, este. Así que ahí ya lo tienen, ¿ya? Entonces, eso practíquenlo. Ya saben, si hay hemorragias, tienen que ver la función del hígado de su paciente, tienen que ver si su flora bacteriana está bien. Si no es esos dos, puede que no se deba a una deficiencia de vitamina K. Pero generalmente siempre la culpa la tiene el hígado, porque el hígado es bien frágil. Así que no se va por eso. ¿Qué vamos a pedir si quieren saber cómo está su hígado? Perfil hepático. ¿Qué tiene el perfil hepático? Tiempo de proteína, la transaminasa. Ajá. ¿Cuáles son las transaminasas? Transaminasa. ALT o GOT, GPT y GCP. GPT, GOT, tienen ese nombre ya se la van a idear. Ácido amino. Algo por el estilo. Ajá, son transaminasas. Ambas son transaminasas. Transaminasa y otra transaminasa. Transaminasa aspartato, transaminasa no sé qué, pero ya. Ajá. Sí, también es parte del perfil hepático. Básicamente para ver su funcionalidad del hígado. Son las transaminasas. Su nombre completo no me acuerdo, pero uno era oxalacético, piruvato y todo esto. Pero la cosa es transaminasa. Pero también está bilirrubina y demás. ¿Ya? Y para ver cómo está la función de su intestino, ¿qué van a pedir? ¿Qué pedirían? Obviamente le hacen la semiología, ¿no? Le tocan, le ven al paciente, su paciente me dice, me duele acá, no sé. Pero ustedes, ¿qué van a pedir para corroborar el neurología? Las S. Intestino. Las Ajá. S. Ecografía también. Bien, radiografía. Una radiografía está bien, pero si tu paciente viene y tiene fiebre y tiene dolor, un poco como retorcijones en sus tripas, ¿qué ustedes pensarían? Parasitológico. ¿Ven? Ya, eso se van guiando según la clínica. Como dice siempre la doctora Marta, la clínica es tu norte. Entonces, se van guiando con la clínica. Es diverso. Ya, muy bien. Ahora, este sí es una patología súper importante. Es una metiche. Ay, Dios. Ya, esta es una patología que lo ven más adelante. Si ya avanzaron COVID con la doctora Cherry o con cualquier doctora, empieza con Isabela. Esta es CID. Coagulación intravascular diseminada. Ya vimos el problema de que un coagulito se puede obstruir en tu arteria y eso genera una zona de infarto, ¿no? Eso es gravísimo. Si es en el corazón, en el cerebro, en el riñón, gravísimo. Porque si dejan de funcionar esas cosas, nos morimos. Ahora, ¿qué ocurre si hay un montón de coágulos en todo tu aparato circulatorio?
Está en todas partes. Ahí tienen el nombre. Ahí tienen el nombre. Coagulación intravascular diseminada. Pero ¿qué pasaría con ese paciente? ¿Cómo estaría ese paciente? Muerto. Obvio, va a morir, ¿no? Pero... ¿Cómo estaría? Con isquemia crónica. Ya. Cianótico. Cianótico. Ya. Puede ser cianótico, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, algo importante. Ustedes toman signos vitales. Por una frecuencia respiratoria. Ya, signos vitales. ¿Cómo estaría su frecuencia cardíaca? ¿Cómo estaría aumentada? ¿Cómo estaría su presión arterial? Ajá, disminuida. Cuando llegan a este estado están descompensados, básicamente están, incluso el estado de su conciencia puede estar alterado, tal vez estén medio desvaneciéndose. ¿Ya? ¿Qué más de signos vitales? Ah, frecuencia respiratoria. Si estoy con un montón de coágulos, su compañera dijo que puede que esté con isquemia, puede que esté cianótico. ¿Cómo estaría mi frecuencia respiratoria? Aumentada. Aumentada. Tiene que estar aumentada. Ajá, en procesos de sepsis se da esta cosa, CID, ya que ahí tiene su nombre el año, pero esa es la cosa. Ya, aumentada, muy bien. Ya, este paciente, como dice su compañera, estaría con una hipoxia, ¿no? Una hipoxia muy grave, generalizada, un montón de coágulos viajando por todos los aparatos circulatorios. Ahí. Ya. Ok, entonces, ¿qué es lo importante acá, chicos? Que lo pueden ver en sepsis, pero ¿por qué se puede ver un montón de coágulos viajando por todo mi aparato circulatorio en sepsis? ¿Por qué lo ven? Porque estaría todo un montón de cosas. Porque su compañera le dijo sepsis, ya es un buen ejemplo. ¿Qué es sepsis? Quienes tienen examen de bacterias deben de saber bien qué es sepsis. ¿Y qué es sepsis? Ya, disfunción multiorgánica, ¿verdad? Multiorgánica. Ya, ¿a dónde se diseminó? A la sangre. Ya. Se diseminó a la sangre. Muy bien, se diseminó a la sangre. Bien. Y obviamente va a haber una falla de todo. Obviamente, si falla el aparato circulatorio, fallan todos los órganos, ¿no? Porque necesitan sangre. Ahora viene la sepsis. Y ahí dijeron, o el patógeno llegó a sangre. Ya está en la sangre. Ok. Es básicamente todo es un cuerpo extraño. Entonces, ¿qué se va a generar en tu sangre, en el interior de tu vaso? Si hay una bacteria amenazadora. Plaqueta. Plaqueta y lo van a hacer con coágulo. ¿Pero cómo? ¿Qué se llama? Proceso inflamatorio. Eso, proceso inflamatorio. Todo comienza con inflamación, chicos. Recuerden, cuando tienen un absceso, es un proceso inflamatorio. Está tratando de contener a la bacteria. ¿Y qué va a hacer? Aunque esté dentro de nuestra sangre, ¿qué va a intentar hacer nuestro cuerpo? Contener la infección, ¿no ves? Va a intentar contener a la bacteria, a pesar que esté dentro de tu sangre. Entonces va a haber un proceso inflamatorio, como dijo su compañero. Y todo proceso inflamatorio, chicos, siempre acaba, no importa qué, activando a la vía de la coagulación, activando la coagulación, la cascada de coagulación. Es básicamente todo proceso inflamatorio en donde estén involucrados los vasos, siempre va a acabar con formar un coágulo. Siempre van a ver eso. Todo proceso inflamatorio acaba en coagulación. Entonces, es un cuerpo extraño. Interactúa un poco con tu endotelio, tal vez lo puede dañar, obviamente va a activar. Va a haber inflamación y se va a generar un coágulo. Y no solo es una bacteria, ¿no? Son un montón de bacterias de la misma especie. No sé, un Escherichia coli, un Streptococcus pneumoniae, yo que sé que ya llega a producir la sepsis. Pero la cosa es que se ha diseminado. Entonces, eso sí es una posible causa de esta patología que sí, que la manera. Entonces, esto es patológico. Ya estando en este estado, ¿qué le darías a tu paciente? Si tiene un montón de coágulos, un montón de coágulos. Anticoagulante. Anticoagulante. ¿Cuál anticoagulante?
¿Ya heparina otro? Ácido acetilsalicílico. Es una agregante, ¿verdad? Es un agregante. Pero en este caso de emergencia, necesitamos uno que actúe más rápido. Él detiene las plaquetas, pero con solo detener las plaquetas no basta. Hay que buscar otro. Heparina está muy bien. Heparina detiene a la antitrombina, creo, o favorece la antitrombina. Sí, antitrombina es anticoagulante, sí, favorece. Busquen heparina, heparina se usa mucho, se usa para COVID, heparina. Warfarina era la otra. Warfarina, sí, por vía oral. Warfarina le hace, es antagonista de la vitamina K, ¿ya? Entonces hay muchos anticoagulantes, warfarina, heparina, ácido acetilsalicílico, pero en estos casos se usa como heparina. Y hay anticoagulantes más modernos, ¿ya? Que los invito a buscar porque no me sé ningún nombre de los modernos. Pero les invito a buscar, ¿ya? Eso, anticoagulante. Ahí está, como decía su compañera, sepsis, traumatismos graves, evidentemente. Imagínense un gran quemado, una persona que sufrió quemaduras, no sé, el gas estaba abierto en su casa, ha explotado, pero está con vida. Viene a emergencias y ustedes son internos que están ahí. ¿Qué va a tener? Va a tener un gran proceso inflamatorio. Una persona gran quemada. A eso se refiere con traumatismos graves. ¿Ya? Una persona gran quemada, una persona que sufrió, no sé, un accidente de tránsito. Ya lo van a ver. Neoplasias. Wow, no me entiendo como neoplasias. Pero ya, ahí hay más ejemplos, toxinas, etc. Pero la característica es sepsis. Sepsis. Ya que está otra vez, ¿cómo era la tríada de Virchow? Díganos. Ya. Que el flujo sanguíneo está normal, ¿a qué se refiere? ¿Cómo tiene que estar anormal? ¿Cómo sería estar anormal? Su compañero lo dijo. Un compañero lo dijo. Estas. Es lesión endotelial. Por ejemplo, el dengue causa lesión del endotelio. El virus del dengue ataca causando lesión del endotelio. Y así activa la cascada de la coagulación, la plaqueta se mete, todo eso. Hipercoagulabilidad. Ahí vamos a ver por qué hay hipercoagulabilidad. Trombos. Ahora vienen las últimas dos patologías que quiero que sepan porque las van a ver y pues la van a seguir viendo y se las preguntan encima como si no supiera. Así. Esta es basada en la tríada de Virchow. Ahorita estamos en coágulos patológicos, recuerden. Coágulos patológicos, ¿cuál es otro nombre? Trombo. ¿Recuerdan trombo? Un trombo también es sangre sólida. Entonces, es otro nombre. Trombo es cuando refieres a un coágulo patológico. Ya. Ahora, ¿en qué caso ocurre? Que lo habrán visto en cardio, se llama la sección de patologías, hay una patología que se llama fibrilación auricular. Fibrilación auricular, ¿por qué? Porque la aurícula, especialmente la derecha, se contrae de manera anómala, arrítmica. Ni se contrae ni se relaja. Básicamente no puede ni contraerse completamente ni relajarse completamente. A eso se llama fibrilación auricular. ¿Y qué ocurre? Dentro del corazón hay cavidades. ¿Qué está discurriendo dentro del corazón? ¿Qué hay dentro del corazón? Sangre. Ya, sangre. Entonces, si esta aurícula se contrae pero se relaja al mismo tiempo, o sea, no se decide, está tan así, ¿qué va a pasar con la sangre? Se va a sacudir, ¿no ves? Una de las cosas para hacer hipercoagulabilidad o flujo sanguíneo alterado, como decían sus compañeras, aparte de éstasis, que es estancamiento, ¿ves? Que el flujo se hace más lento, es que el flujo sea turbulento. Bien, turbulento. Si el flujo se hace turbulento, ¿qué se forma? ¿Qué se forma? Un coágulo. Recuerden la tríada de Virchow para formar un trombo. ¿Ya? Se forma un coágulo. Este coágulo va a viajar. Digamos que esto es la aurícula izquierda. Va al ventrículo izquierdo, pasa a la aorta. ¿A dónde puede llegar? Al cerebro. Ajá. Por eso dicen que le dio un émbolo.
Se murió por un embolismo. No sé cómo le digan comúnmente. Por un accidente. Tromboembolismo. Le dio un émbolo al paciente. Generalmente lo asociamos que un coágulo le obstruyó una arteria de su cerebro y le dio eso. Una de las causas es que el paciente tenga fibrilación auricular. ¿Y cómo un paciente puede tener fibrilación auricular? Pues básicamente si tiene insuficiencia cardíaca, porque con la insuficiencia cardíaca el corazón se dilata y eso es un factor de riesgo para desarrollar fibrilación auricular, ¿ya? Lo importante acá es que también el flujo turbulento forma un trombo y también el que el flujo se estanque, la sangre se estanque, forma un trombo. Ambos casos llega a lo mismo. Ahora, el último es el ejemplo de cuando se detiene la sangre. El otro era cuando la sangre estaba loca, el flujo turbulento. Esta es cuando se detiene. ¿Alguien tiene varices? Para mostrarnos. ¿Alguien tiene varices? Su madre tiene varices, sus abuelitos tienen varices. ¿Han visto los varices de los pies? Sí. Ya, ahora dígame cómo está la sangre dentro de esas venas. ¿Estancadas? Bien, están estancadas. Término médico. ¿Cómo está la sangre en esas venas de sus abuelas con varices? ¿Cómo está? Está lenta, la sangre no fluye hacia arriba, ¿no ve? Están las venas, varices es que la vena está ensanchada, está dilatada. Entonces, la sangre dentro de ahí está estancada, no fluye con la rapidez que debería fluir. Entonces, si hay éstasis venosa, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a formar? Ya, su nombre patológico, trombo. Se forma ese trombo y puede obstruir a la vena o puede ir a dónde. ¿A dónde terminan todas las venas, chicos? Ya, pero dígamelo. Vena cava superior e inferior. Eso, aurícula derecha. ¿Dónde acaban las venas? Aurícula derecha. Ajá. En el corazón, obviamente, pero usted tiene que. Aurícula derecha, tienen que saberse todo eso mecanismo. Por algo sirvió anatomía, chicos. Lo básico de anatomía. ¿Ya? Eso. Se acaba en la aurícula derecha y va al ventrículo derecho. Luego de eso, ¿a dónde va? Al pulmón. Ya le mostré más. Ya. Al pulmón. ¿Y qué va a pasar con ese coágulo que va al pulmón? ¿Qué le va a pasar patológicamente? Infarto pulmonar. Ajá, infarto, se va a infartar. Ese coágulo obstruye un pequeño vasito del pulmón y se infarta esa zona. Y eso se conoce tromboembolismo pulmonar. Ahí lo tienen. Ya. ¿Cómo eso sería todo? Ahora vamos a la práctica. Si nos pegan las luces.